Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Sufrir persecución por el nombre de Jesús no es algo fuera de lo común. Los creyentes de Cristo han sido perseguidos desde el primer siglo, y sabemos que la manera bíblica de sufrir la persecución es ser humildes y débiles, como un cordero que va al matadero. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos como este, específicamente el que nuestro amado Señor Jesús haya ido a la cruz. Pero también la Biblia hace constar otros ejemplos. Uno de ellos, el de Pablo en Hechos 16. Allí, por causa de la obra evangélica, el apóstol Pablo reclamó sus derechos como ciudadano romano después de haber sido azotado y encarcelado sin razón y sin sentencia judicial. Y es por ello que en el Estudio Vida de hoy nos adentraremos en el capítulo 16 de Hechos para ver este glorioso incidente. Y hoy nos acompaña José Ramón Asensio para comentarnos al respecto. Bienvenido, José Ramón. Gracias. Hoy tendremos un programa sorprendente. José Ramón, ya que Hechos 16 presenta unos eventos muy interesantes, quisiera que usted nos dé un resumen de lo que ha sucedido hasta ese momento. En el segundo viaje ministerial, Pablo y sus colaboradores pasaron por las regiones de Frigia y Galacia. Pero según Hechos 16:6, el Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio en Asia. ¿Puede usted creer esto? El Espíritu Santo les prohibió a los apóstoles hablar la palabra de Dios en Asia. Y luego, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. En esta prohibición de parte del Espíritu podemos ver la manera en que Pablo fue guiado por el Espíritu en la obra. Y podemos apreciar cuán sensible él era al hablar del Señor, debido a que permanecía en una comunión continua e íntima con el Espíritu. Siendo guiado por el Espíritu, Pablo pudo llevar a cabo el plan de Dios cabalmente. Y en este caso, el mover estratégico del Señor se dirigió en línea recta a Europa. Hechos 16, versículo 6 al 10, dice: Y atravesaron la región de Frigia y de Galacia, habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión durante la noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Este fue el comienzo del mover de Dios en Europa. Bueno, hemos visto que el libro de Hechos es un libro que nos revela el traslado dispensacional y que también nos presenta la historia del mover de Dios. Con esta introducción, estamos listos para el Estudio Vida con Witness Lee. Chapter 15, En Hechos 15, we could see Paul, having chosen Silas, vemos cómo Pablo y Silas went out, being commended salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor y pasaron por Siria y Cilicia, estableciendo las iglesias. Y después de esto, llegaron nuevamente a Asia Menor.
Mi carga en este mensaje es mostrarles el mover de Dios en el Nuevo Testamento e indicarles todos los puntos cruciales y los cambios de dispensación. Ahora, Pablo quería regresar a los lugares donde había laborado durante su primer viaje, pero vemos que el Espíritu Santo le prohibió ir a la derecha. Entonces quiso ir a la izquierda, y el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esto nos indica que él no debió girar ni a la izquierda ni a la derecha, y claro que no debía regresar. Por lo tanto, este prohibir del Espíritu indicaba claramente que debía seguir de frente. Seguir de frente significaba ir a Europa Oriental, es decir, a Macedonia y a Grecia. No debemos pensar que Pablo era una persona muy inteligente y que debió haber sabido qué dirección tomar. No, esto obligó al Señor a darle una visión en un sueño para decirle: ve a Macedonia. El apóstol Pablo tenía una comunión personal e íntima con el Señor, y en esta ocasión vemos que el Espíritu le prohíbe hacer lo que él planeaba y no se lo permite. Esto nos muestra que el viaje ministerial de Pablo y sus colaboradores era el mover genuino del Señor, y no era simplemente algo planificado por el hombre. ¿No le parece, José Ramón? Es cierto. Lo que vemos es realmente el mover del Señor. Pablo fue el que escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Y también escribió en 2 de Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Pablo realmente practicó vivir en unidad con el Señor resucitado, quien como el espíritu vivificante habitaba en el espíritu humano de los creyentes. Así que Pablo estaba muy ejercitado, atento y sensible al mover del Espíritu Divino en su espíritu humano, lo cual le permitió al Señor Jesús hacer este importantísimo cambio de rumbo hacia el continente de Europa. Si nos damos cuenta, el Espíritu Santo no le prohibió al apóstol y a sus colaboradores hacer algo pecaminoso o malo, sino que no le permitió predicar el Evangelio. Ellos fueron sensibles y obedientes, lo cual es evidencia de que no vivieron conforme a lo que era bueno, espiritual o bíblico, sino que vivían conforme al maravilloso Cristo viviente que moraba en ellos. Podemos experimentar a este Cristo resucitado diariamente. Y en 2 de Corintios 2, versículo 12 y 13a, dice: además, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. El Señor tiene un mover maravilloso, pero Él nunca obrará sin la cooperación del hombre, de modo que el creyente debe ser sensible al sentir del Cristo en su espíritu humano. Por tanto, Pablo es un verdadero modelo para nosotros. Pablo presentó atención a la dirección del Espíritu y su hablar instantáneo, y esto tuvo como resultado el mover de Dios al continente de Europa. Ojalá que seamos así de sensibles al Espíritu de Jesús que mora en nosotros para que el Señor pueda llevar a cabo su mover y edificar el cuerpo de Cristo a través de nosotros. El Señor pudo guiar a Pablo directamente debido al contacto constante e íntimo que él tenía con Cristo en su espíritu. Pablo no actuó conforme a un plan humano ni se dejó guiar por sus experiencias pasadas, sino que mantenía un contacto fresco y continuo con el Cristo resucitado. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Y en la próxima sección veremos el fruto que surgió debido a que Pablo fue sensible a la dirección del Espíritu. Escuchemos a Witness Lee. The leading city of Macedonia, which was called Philippi. La ciudad más importante de Macedonia era Filipos. Philippi was a crucial leading... Filipos era una ciudad de importancia estratégica, por lo que el ejército romano siempre estaba presente allí. Una ciudad muy crucial. Los ciudadanos romanos que residían en esta ciudad tenían los mismos derechos que los habitantes de Roma. Filipos estaba ubicado en el centro de Europa Oriental, lo cual indica que el Señor se estaba moviendo en el centro de esa región. En Hechos vemos que el mover del Señor fue de Asia a Europa, y cuando llegó allí, siguió su principio. ¿Cuál principio? El principio de buscar primero al pueblo escogido de Dios. Pero en Filipos, Pablo no fue a la sinagoga, sino que fue a un lugar de oración. Es muy probable que los judíos y los prosélitos griegos que buscaban al Señor se reunieran en ese lugar. Y allí el Señor llamó a una mujer llamada Lidia. ¿Ven que la primera persona ganada por el Señor en Europa fue una mujer? Y después comenzaron los problemas. Había una joven esclava que tenía un espíritu maligno, quien llegó para frustrar la predicación de Pablo, y Pablo la toleró por algún tiempo. Y el relato continúa diciendo así: mas turbado Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta esclava, con el espíritu maligno, le daba grandes ganancias a sus amos adivinando, por lo que éstos se enojaron y prendieron a Pablo y a Silas, y fueron arrestados y los pusieron en la prisión, en el calabozo interno, en el calabozo de más adentro. Y esto proveyó al Señor una excelente oportunidad para darse a conocer como el Señor de Reyes. Luego leemos en 16, 25 al 28, hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanza a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Después, en Hechos 16, 30 y 31, continúa: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y más adelante tenemos que todos los que oyeron el mensaje creyeron, fueron salvos y se bautizaron. Fueron realmente bautizados muy rápido. Se bautizaron esa misma noche y fueron introducidos a la comunión de los apóstoles. Una labor muy rápida, ¿no creen? Tan solo en una noche, un carcelero y su familia creyeron, fueron salvos, se bautizaron y fueron introducidos a la comunión. ¿No es esto maravilloso? José Ramón, hasta el momento en el libro de los Hechos, hemos visto que cuando Pablo entraba a una nueva ciudad, generalmente él iba a la sinagoga. Pero en Filipos, la primera ciudad de Europa que él visitaba, Pablo fue a un lugar de oración. Esto quiere decir que él siguió el principio de buscar primero al pueblo de Dios, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal si hablamos entonces un poco más sobre el hecho de que toda la casa de Lidia fue salva? Pues más adelante vemos que lo mismo ocurrió con la familia del carcelero. ¿Cuál es el principio que se establece aquí? El principio establecido es que el Señor no solo quiere salvarlo a usted individualmente, sino a toda su familia,
a toda su casa. Pablo y Silas fueron echados en prisión por predicar a Cristo, pero ellos determinaron de no ser avergonzados allí. Como dice Filipenses 1:20, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aún en el calabozo de más adentro, ellos fueron fortalecidos por el Señor, tanto interior como exteriormente. Así que, a la medianoche, con los pies en el cepo, ellos no estaban llorando, ni quejándose, ni murmurando por estar en prisión. Antes bien, la Escritura dice que hacia la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza a Dios. Debemos de aprender de esto. La mayor parte del tiempo nos la pasamos quejándonos y murmurando por nuestras circunstancias adversas, pero el Cristo resucitado y ascendido vive en nosotros como el Espíritu vivificante y quiere que lo disfrutemos en medio de cualquier circunstancia. Si experimentamos a Cristo de esta manera, ¿sabe cuál será el resultado? Él avanzará más, no solamente nosotros, sino por medio de nosotros a los demás. Así que después del terremoto, el carcelero creyó con toda su familia. Fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia en Filipos. ¡Aleluya! En ambos casos, tanto en el caso de Lidia como el del carcelero, uno creyó y luego la familia entera fue salva y bautizada. En ambos casos fueron añadidos a la iglesia en Filipos. En el proceso por el cual la segunda familia fue añadida a la iglesia, veíamos que Pablo y Silas estaban en la cárcel. En la siguiente sección veremos este pasaje desde otro punto de vista. Vayamos al mismo. Then the magistrate got to know this. Entonces los magistrados se enteraron de esto y dijeron: suelta a esos hombres. Y mandaron a los lictores a decir a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero en esta situación, Pablo no se comportó como un cordero, más bien reclamó sus derechos. Parece que en esta situación Pablo no fue muy espiritual, pues actuó como un halcón y no como un cordero. Cuando yo era más joven, condenaba la actitud de Pablo. Pensaba que Pablo no era muy espiritual y que no seguía los pasos del Señor Jesús. El Señor Jesús era siempre como una paloma, pero Pablo se comportaba como un halcón aquí, y no como un halcón blanco, sino como un halcón brillante. Por años no pude entender esto, pero gradualmente, a través de mis propias experiencias, sufriendo persecución, sufriendo desprecio, sufriendo oposición, después de ser los típicos seguidores de Jesús, los despreciados, siguiendo sus huellas como palomas todo el tiempo, entonces entendí Hechos 16. Esto no significa que era una paloma o un halcón, sino que significa que por el bien de su obra evangelizadora, en el futuro, debía apelar por sus derechos como ciudadano romano. El gobierno romano tenía muchas leyes y había pasado por alto los derechos de 2 de sus ciudadanos. Pienso que Pablo hizo lo correcto al tomar esta actitud para el futuro de la obra. Entonces, leemos en Hechos 16:37 que dice: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo nosotros romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Él dijo: no quiero salir de la cárcel escapando como un criminal. Soy un ciudadano romano. Llamen a los magistrados a que vengan y me acompañen a salir de su prisión. Entonces no tuvieron otra opción que hacer lo que les pedía. Bueno, José Ramón, como dijo Witness Lee,
La actitud de Pablo en este caso se parece más a la de un halcón que a la de un cordero. Nuestro concepto natural es que el Señor desearía que Pablo fuera muy humilde y aceptara el maltrato y abuso por el bien de su testimonio cristiano. Pero el Señor Jesús apoyó la actitud de Pablo en cuanto a apelar a sus derechos como ciudadano romano. ¿Podría usted decirnos por qué? El punto importante aquí es que Pablo estaba ejercitando su sabiduría por el futuro provecho del mover de Dios en la tierra. Él aún reclamó sus derechos como romano para que el mover de Dios y la obra evangelizadora en el continente europeo no fuera impedida. Esto significa que no debemos limitar al Señor conforme a nuestros conceptos naturales. Algunas veces aceptamos humildemente la oposición, pero en este caso vemos que Pablo no se comportó como un cordero llevado al matadero, sino que por el bien del mover del Señor, él apeló a sus derechos como ciudadano romano. Este es el principio que debemos aprender. Ellos deseaban deshacerse de él en secreto, pero Pablo les dijo que como los habían azotado en público, encarcelado y condenado siendo romanos, les exigió a los magistrados a que los sacaran de la cárcel. Así que se mantuvo firme en la posición de que él era romano, y este fue un factor clave para que el evangelio pudiera avanzar. La sabiduría de Pablo, al tomar esta decisión, estaba siendo guiado por el Señor, lo cual fue positivo para el mover de Dios en la tierra. Espero que todos podamos practicar ser uno con el Señor. Permitámosle que Él hable y nos guíe por causa de sus intereses sobre la tierra, con miras a que obtenga su testimonio. José Ramón, esto es muy profundo. Comenzamos señalando que el Espíritu prohibió a Pablo hablar la palabra en Asia, pero aquí el Espíritu le permite a Pablo hacer algo en defensa propia para vindicarse. Sin embargo, realmente lo que vemos es que Pablo estaba adiestrado con respecto a ser un solo espíritu con el Señor, ya sea para hablar o no hablar, pero no por causa de sus intereses personales, sino por el futuro provecho de la propagación del Evangelio. No hay duda que esto es un ejemplo claro y un modelo muy práctico para todos nosotros, en el cual el Señor fue honrado. Esto nos lleva realmente a orar que todos obedezcamos al Espíritu por causa del Señor. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado y sus comentarios han sido muy acertados. Gracias por invitarme aquí a este programa maravilloso. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee. Personalmente, a mí me ha ayudado mucho en mi vida de oración, porque me enseñó a prender las lámparas y a quemar el incienso. Si ustedes desean conocer esto también, les recomendamos este libro, El Sacerdocio. Un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal.
El sacerdocio por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.